Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Todo Networking. Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía, y como todos los meses estamos con nuestro especialista en relaciones profesionales de confianza, Antonio Gálvez, director de Todo Networking. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Alejandra. Hola, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Oye, Antonio, te he oído decir, pero en más de una ocasión, que en el mundo de los negocios la primera impresión es muy importante. De hecho, ¿no? He leído que la mayoría de los psicólogos dicen que solo bastan 7 segundos para causar una buena o mala impresión. ¿Tú crees que tu invitado de hoy podría ayudarnos a mejorar esa primera impresión? Cuéntanos, preséntanos. Totalmente. Sí, es cierto que al final la primera impresión solamente tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión y desde luego nuestro invitado hoy nos podría ayudar muchísimo. Está con nosotros Francisco Guzmán de Irazábal, que es cofundador de Trajes Guzmán. Y sinceramente, si quieres causar una buena impresión y si te gusta y vistes traje, yo recomiendo que vayáis a una de las tiendas de Francisco, porque a mí, que me gusta, que he trabajado en confección, sinceramente he estado allí y es una maravilla. Así que, Francisco, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Francisco, le voy a presentar, lleva una trayectoria empresarial, empezó como empresario, yo creo que cuando estaba estudiando todavía, empezó a montar sus primeras empresas y yo diría que es un caso de éxito en el mundo empresarial. Primera pregunta, obligada, ¿qué representa para ti ser empresario, Francisco? Correcto, pues gracias por invitarme y efectivamente llevo mucho tiempo en esto del emprendimiento, creando empresas desde muy pequeño, antes de incluso de terminar la carrera, y es mi forma de vida, ¿no? Que, contestando a tu pregunta, al final eres empresario 24 horas al día y yo me pongo, nunca mejor dicho, el traje de empresario, porque bueno, pues nosotros hacemos trajes a medida y trajes de ceremonia y demás, pero te pones ese traje aunque estés de sport, porque estás todo el rato viendo cosas, cómo mejorar, qué introducir, qué añadir en la oferta de nuestra empresa, y al final pues siempre sacas nuevas ideas y sobre todo que tienes que estar permanentemente reinventándote, porque al final pues siempre hay competencia y siempre hay nuevas personas que vienen con fuerza, y si estás en una situación como nosotros de primera línea, pues tienes que estar ofreciendo a la gente que consume tus productos nuevas cosas todos los años. Una vida, un mundo en el que de alguna forma te tienes que sentir un poco orgulloso. En tu caso, ¿de qué te sientes orgulloso como empresario? Bueno, pues al final que yo identifico a un empresario como a un artista, realmente, ¿no? Porque los empresarios nos dan un lienzo en blanco, que al final es tu cabeza, ¿no? Y empiezas a tener ideas y a plasmarlas en un negocio, igual que un pintor pues al final crea cuadros, un escultor, esculturas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo en la cabeza que no existe y le damos vida. Entonces, yo creo que lo que más orgulloso me siento es de poder en marcha cosas que tenemos en la cabeza, darles vida y que los consumidores entren en nuestras empresas, consuman nuestros productos sin ser obligados a ello, sino porque lo que tú tenías en la cabeza al final les cumple algunas satisfacciones o algunas necesidades y están contentos con aquello que les estás ofreciendo. Una sensación un poco de haber creado una criatura a tu medida, que ese orgullo de ver cómo va creciendo y va poco a poco consolidándose y demás, ¿no? Así que te entiendo en ese sentido. Pero ¿nos puedes hacer un resumen un poco breve de tu trayectoria empresarial? Bien, la verdad es que esto también yo creo que te pica, ¿no? El emprendimiento desde muy pequeño, y eso pues muchas veces yo creo que sí se nace, ¿no? Porque desde muy pequeños ya estaba intentando crear
cosas en casa, creando un banco en casa propio, guardando pues lo que tenían mis familiares ahí de cierto valor, ¿no? Pero la primera empresa seria fue cuando estaba todavía estudiando, que creamos mi hermano Gerardo y yo, una empresa de ocio y tiempo libre, de excursiones en quad, etcétera. Y luego pues hemos ido evolucionando a un montón de negocios. Aquí estamos pues por Trajes Guzmán, que lleva más de 20 años en el mercado y que ofrecemos pues todo tipo de trajes de vestir, de ceremonia, de eventos. Y luego pues hemos ido diversificando, porque al final yo considero que un negocio es muy parecido, independientemente de la actividad de que se trate, porque tienes tus clientes, tus proveedores, tus empleados, y bueno, pues ofreces un producto u otro. Entonces hemos ido diversificando, porque al final también hay estacionalidad en los negocios, y te obligas a tener que mantener una estructura durante 365 días al año. Dicho eso, pues luego tenemos temas de hostelería, de ocio nocturno, de turismo, pues un sinfín de actividades que lo que ayudan es a seguir creciendo como empresario, a seguir ofreciendo actividades de las que tú te ves capacitado para hacer, y sobre todo también vas diversificando para que casi 24 horas al día, porque al final el ocio nocturno se hace pues, cuando estás dormido, pues puedas generar desde que te despiertas hasta que te despiertas al día siguiente. Lo que se suele decir emprendedor de cuna, ¿eh? Emprendedor de cuna, consecuencia un poco también de esa trayectoria, ¿no?, que nos estás contando. Yo sí te quería preguntar, Francisco, que me cuentes, ¿no?, desde esa experiencia y trayectoria, cuáles han sido esas dificultades que te has ido encontrando en el camino, pero también, claro que sí, cuáles han sido esas mayores alegrías en todo ese desarrollo del emprendimiento. Pues hombre, dificultades. Imaginaos, piedras nos hemos tenido que encontrar, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando ahora, que tenga algún tipo de emprendimiento, pues sabrá que son todas, ¿no? Desde que empiezas a crear la sociedad hasta que empiezas a vender tus productos, si tienes pues, problemas con los clientes. Y luego vicisitudes que no puedes controlar, que esas son las peores, esas son las que menos me gustan, lógicamente, ¿no? Que son pues como lo que acabamos de vivir de la pandemia, que son cosas que te encuentras, que nadie te ha enseñado, porque bueno, pues, al final tienes tus estudios, yo tengo mis estudios de administración y dirección de empresas, pero no hay ninguna asignatura que te enseñe a este tipo de dificultades. Entonces esas son, tienes que convivir con ellas. Al final un empresario tiene que saber que los problemas van a salir, los que ya se espera y los que no. Y luego pues te compensa con las alegrías. Hilo con la primera pregunta, de decir qué sensaciones que no se pueden materializar tiene una persona cuando abre las puertas de aquello que tenía en la cabeza y que de repente dice, si está entrando gente, si es que está gustando lo que yo tenía, si no estoy loco, si realmente esto tiene cabida, había el nicho de mercado que yo creía que tenía. Y luego todo ese crecimiento de la empresa, que es como un árbol, ¿no?, que va creciendo hacia un lado, tienes que enderezar, y al final todas esas decisiones que tomas para que tu árbol, tu empresa, vaya en la dirección indicada, pues te da satisfacciones, porque al final recompensas que no son económicas, al final, porque todos montamos empresas por dinero, pero esa satisfacción que te da de ver cómo va creciendo tu árbol, o como tú comentabas, Antonio, tu bebé, que al final se hace mayor de edad, como empresas nuestras que tienen más de 20 años, pues te da esa satisfacción no expresable con palabras, y que solo los empresarios y emprendedores conocemos. Francisco, como empresario tienes que tener anécdotas, 1000 anécdotas. Cuéntanos alguna anécdota que creas que otros empresarios se sientan identificados con ella. Bueno, pues se me viene a la cabeza una que la verdad muchos se van a sentir identificados, que es que un empresario al final hace de todo al principio. Nosotros, por ejemplo, en Trajes Guzmán llevamos muchísimos años, tenemos
decenas de personas que están trabajando para nosotros y bueno, hay una estructura importante y llevamos muchos años en esto. Pero en la empresa esta que comentábamos inicialmente de Quats, me acuerdo que hacíamos de todo. Entonces nosotros pues hacíamos la publicidad, hacíamos las rutas y de todo. Y entonces en una ocasión yo me fui a repartir folletos por toda Europa, me acuerdo. Y entonces pues había un chico que estaba apoyado en un coche y me dice: chaval, dame un folleto de estos. Y yo se lo di. Y entonces vi que cogía el teléfono y que iba a llamar. Y digo, pero si está desviado a mi teléfono. Y entonces te escondiste. Me fui corriendo al coche. Y entonces ya todavía jadeando, y dije, el alquiler de Quats, dígame. Y entonces era el hombre este. Y, oye, que quiero ir a hacer una excursión y todo eso, infórmame. Yo le informé, un momentito, que le paso con el departamento. Sí, con el departamento correspondiente. Entonces hice de secretario también, y entonces, pues voy a ir tal día. Y entonces ese día me tocaba a mí también. Y entonces me ve y me dice: a ver, esta voz me suena que me ha cogido el teléfono. Es mi gemelo. Este fue el que me dio el folleto. Ahora está haciendo la excursión. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo intentas hacer de todo y que pues el cliente en ese momento pues piense que hay una estructura importante detrás que luego se va cumpliendo, y ahí es cuando vuelve la satisfacción de las que hablábamos. Al final es lo mejor, lo más bonito de tu empresa, ¿no? Cuando tienes una empresa y la conoces desde abajo hasta el final, conoces todos los procedimientos, todos los pasos, todos los procesos, y te toca hacerlo. Y luego ya poco a poco irás diversificando y delegando tareas, pero eso es lo que te hace conocer tu empresa desde el principio. En el mundo este de las empresas, los empresarios, tenemos días muy malos. ¿Tú tienes alguna frase motivadora que tú te levantes por la mañana y te anime a pesar de que pueda estar pues pasando una mala época, que digas, con esa frase me ayuda a afrontar el día de otra forma? Sí, la verdad es que yo recomiendo a todos los emprendedores a que lean, ¿no? Porque muchas veces están problemas que te vas a encontrar o que te estás encontrando en ese momento, personas como tú, que ya las han escrito y han dicho cómo lo resolvieron, independientemente de que cada caso es completamente diferente, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es importante leer, ya no por motivación, autoayuda, sino por obtener información de todas aquellas personas que se han anticipado y que hayan, como tú, y hablan tu mismo idioma, ¿no? Te dan capacidad de expresión. Cuidado, leer te da capacidad de expresión, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Que al final no es solo saber leer, sino hacerlo, porque de saber leer no sirve de nada, sino hay que ejercitarlo, ¿no? Todos los días. Entonces, bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay una que sí, quizá muchas veces... cuando piensas que todos son problemas, ¿no? Digo, pues un hombre de éxito es aquel que es capaz de crear sólidos cimientos con los ladrillos que otros le lanzan. Entonces, cuando todos son problemas, dices, voy a intentar obtener y utilizar estos problemas para crear cimientos sólidos y para no pensar que me van a hacer daño, sino que me van a ayudar a crecer y a construir lo que yo sigo teniendo en la cabeza. Qué bueno. ¿Tu frase, Antonio? ¿Cuál es tu frase? Yo tengo varias. Yo todas las semanas termino la reunión con una frase semanal que nos motive, que nos diga algo. Y bueno, hay una que me gusta mucho y nombro mucho por aquello de que siempre estás aprendiendo. Una vez se gana y otra vez se aprende. Y al final aprendes un montón de veces. No se pierde, se aprende. Se aprende. Para terminar, que nos quedamos sin tiempo, Francisco, ¿algún consejo a alguien que esté pensando en aventurarse en el mundo este de la empresa, del emprendimiento, que sea ese valiente como hemos hecho todos, aventurarnos? ¿Qué consejo le darías? Sí, hay muchos, ¿no? Y escuchando a muchos emprendedores, al final se obtienen bastantes consejos, ¿no? Yo, pues, desde mi modestia, ¿no? Pues podría decir que estén preparados. Cualquier persona que quiera emprender, que sepa que va a tener que renunciar a muchísimas cosas de las que piensa que va a renunciar y de las que no sabe, pero que va a tocar. Y que no piense que el mundo está contra él, porque la empresa hay que ejercer de bombero, ¿no? Apagando fuegos todo el día.
Y entonces parece que el mundo está contra ti. Pues todos son problemas. ¿Qué ha pasado? Esto que pensaba que iba a ser fácil se me ha complicado. El mundo está contra mí. No. Es la realidad. Las posibilidades de problemas son infinitas. Y entonces tú te planteas una agenda inicial, un día, y luego es completamente contraria por todos los imprevistos que han surgido. Entonces tienes que dar orden a las prioridades de lo importante y urgente y luego pues ir hacia los otros temas. Pero sobre todo no impacientarse y pensar que todo es así, porque hay veces que también salen las cosas bien y hay que valorarlas también. Totalmente de acuerdo, no hay que desesperar, hay que tener paciencia, no hay que tirar la toalla, hay que ir aprendiendo y tomárselo todos los problemas, tomárselos como retos personales para ir afrontándolos uno a uno. Francisco, un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, ha sido un gusto y esperemos que pueda venir de invitado otra vez aquí, y aunque tú y yo ya hablaremos más a menudo. Sí, genial, pues muchísimas gracias por la invitación.